buenos días a todos. Hoy día, como siempre, el Señor va sorprendiendo a todos. A todos. Hoy vamos a empezar, no va a terminar los puntos porque ya se hizo cansado los 20 puntos. El domingo pasado estaba viendo a algunos que estaban durmiendo, así que lo dejamos para otra época. Podemos saltarlos, no pasa nada, ya los terminaremos. Quiero que abras tu Biblia hoy día en Primera de Pedro. Pedro. Y vamos. ¿Tengo tiempo de predicar hasta las 2 de la tarde? No. Vale. ¿Sí o no? Yo puedo seguir predicando, dice la pastora, yo me voy a casa. Tú predicas hasta la hora que quieras, yo hasta las 1:30, 2, y así no me voy. Son anécdotas. Una vez en el local pequeño, Pastor Lin, él llevaba a la congregación, era pequeño, muy pocos, y había un hermano africano y estaba postulando a ser el copastor. Iba a ser el copastor y un día le dio el micrófono y le dijo: predica. Ay, Señor, ¿sabes cuántas horas predican los hermanos africanos? 4 horas. Nosotros ya estábamos cansados y él seguía hablando. El pastor Lin le dijo: mira, la mente retiene lo que el culo se cansa. Así de claro. El momento que ya estás en la silla dando vueltas, ya no retienes nada, ya solamente estás escuchando. Es más práctico, es poco, concentrado y bien, que mucho y mucha palabrería. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Pedro. ¿Quién ha leído 1 de Pedro? ¿Alguna vez? ¿Qué es lo que nos habla 1 de Pedro? 1 y 2 de Pedro. ¿Qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué va hablando? Que sé santo como yo soy santo. Bien, hay la salvación, hay la santidad, hay el sacrificio de Cristo, por qué somos cristianos, o sea, cómo tenemos que resistir. Es muy interesante, pero ¿quién ha leído la carta entera? Bien, la pastora ha levantado la mano. No solamente unos versículos. ¿Quién ha estudiado la carta? Las 2 cartas. Hoy día vamos a empezar con 1 de Pedro. Si Dios quiere, vamos a ir de versículo a versículo, a bloque de versículos, para ir entendiéndola más, porque tiene muchas cosas. Es un manual de doctrina y teología. Estamos hablando de Pedro y vamos a ver por qué. Hoy día vamos a tener la introducción. Abre tus ojos, tus oídos, escucha bien, porque vamos a empezar solamente con unos versículos. Versículo 1 de 1 de Pedro al versículo 3. Si lo tienes ahí, creo que voy a cambiar de micro, ¿no? Yo escucho mal, ¿o es mi oreja? ¿Alguien? No, bueno. ¿Bien? ¿Se escucha bien? Vale. Ustedes están ahí, yo estoy aquí ya. Si se cambia de... No, está bien. Dice que se escucha bien, ya está. Ya está. Si se escucha bien en el vídeo. Que después me están diciendo, el vídeo no se escucha. Qué raro. Bueno. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra, porque es interesantísimo lo que dice esos 3 versículos. ¿Qué no voy a predicar de los 3? Dice la palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre
en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Muchas gracias. Amén. Puedes sentar. He dicho de que esto va a ser la introducción a la carta. La puedes leer. Ahora en casa es pequeñita. Puedes darle la primera y segunda de Pedro en un día. Y puedes leerla todos los días de esta semana y vas a encontrar cosas buenas. Pero vamos a empezar por la carta. La carta de Pedro. Una de las cartas más bonitas de la Biblia. Preciosa. Si la lees con calma vas a encontrar muchas cosas. Acaba de darnos 3 puntos muy interesantes, que los vamos a ver después, que está en el versículo 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Acaba de hablar de la Trinidad. La Santísima Trinidad acaba de estar presente en un versículo. Doctrina total que Pedro nos va a decir. Pero vamos a empezar por otro lado. Pedro se está refiriendo aquí, si tuviéramos un mapa, que el ordenador puede estar, pero puedes buscarlo, en la parte de atrás de nuestras Biblias, hay un mapa donde dice que es ¿dónde está Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia? ¿Saben lo que es a los que está dirigido esta carta? Es muy fácil. Tú coges el mapa, miras dónde está Turquía y ahí arriba encuentras estas provincias: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Asia y Bitinia. Y toda la parte de arriba de Turquía es ese lado donde está hablando Pedro. Se dirige a ellos, a estas iglesias que están en ese punto de arriba. Por lo tanto, la carta se dirige también a todos nosotros, porque la Biblia es para todos nosotros y todo se saca de aquí. Vamos a hacer una forma de investigación acerca de esta carta. La carta se escribe más o menos en el año entre el 60 y el 68. Algunos eruditos han fechado que es en el año 63 después de Jesucristo. 63. ¿Por qué? Porque el trasfondo histórico que tiene la carta les escribe a estos hermanos, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, porque son los expatriados, como la misma palabra dice. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué son expatriados? Es lo que tenemos a nuestro rey emérito, este expatriado, viviendo en otro lado. ¿Por qué? Por sus asuntos. Pero acá no era por sus asuntos. Acá están siendo expatriados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque se han vuelto cristianos. Porque han tenido que escapar, porque por algún u otro motivo han tenido que salir de la ciudad donde ellos estaban. ¿Y qué ha hecho? En lo que se dispersaron, comenzaron a formar iglesias. Y Pedro les está diciendo a ellos, y él está escribiendo, él dice desde Babilonia. Algunos han interpretado, porque según la tradición, Pedro llegó a Roma y fue crucificado cabeza abajo, según la tradición. Eso no es bíblico, es tradición. Pero también algunos dicen que Pedro no escribe como escribe Juan. Babilonia, que era en el Apocalipsis, la gran ramera, que era Roma,
otros dicen la Iglesia Católica, pero en esa época de Juan estaba hablando a Roma, la gran ramera, Babilonia. Pero Juan en el Apocalipsis, lo que dice el nombre del libro, todo es apocalíptico. Entonces hay ilustraciones que hay que interpretarlas de una manera. Pero Pedro aquí, cuando escribe la carta, no está escribiendo así, está escribiendo normalmente. ¿Y dónde estaba Babilonia? Está escribiendo a los de Turquía, es Irak, donde ha habido la guerra. Irak. Ahí en Irak estaba Babilonia. Entonces parece que Pedro estaba ahí y él está escribiendo esta carta. Y es interesantísimo, porque vamos a entrar en varias cosas. Ahora, si él se refiere a Babilonia como Roma, puede ser también, porque en el Imperio Romano estaba sucediendo algo en ese mismo momento. Los expatriados eran los que eran perseguidos. Entonces todas esas iglesias de arriba les está escribiendo Pedro. Pero antes, Pedro fue mandado a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles. Y hoy día vamos a ver un manual de evangelismo. Manual de evangelismo como se hacía en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento, la primera iglesia. Y vamos a entender por qué. Cuando Pablo fue enviado, estaba haciendo su segundo viaje y estaba yendo, en Hechos, capítulo 16, versículo 6, él quiere ir a estos sitios, a la Capadocia, Galacia, Ponto, Asia y Bitinia, quiere ir a evangelizar, porque el celo del Señor le está llevando a todo lado. Pero en el Hechos 16, 6, mira lo que hace el Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. A Pablo no le permite. Sin embargo, a Pedro sí le permite. No llegar, sino escribirles a estas iglesias. ¿Sabes qué estaban pasando con estas iglesias? Estaban comenzando a tener persecución. Persecución. Los cristianos han tenido persecución. Esta carta de Primera de Pedro es una carta donde Pedro les está diciendo lo que Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Esta es una de las cartas donde nos baja un poco de la iglesia de hoy a la iglesia del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Predicamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Predicamos que con Él es la victoria, y es verdad. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener persecución. Eso no quiere decir que no vamos a tener aflicción, si no borraríamos las palabras que dijo Jesús. Eso no quiere decir que vamos a salir del mundo y no nos van a dar enfermedades, o no nos vamos a contagiar. Ahora hemos tenido una caída de las iglesias de la superfe con lo que era el coronavirus. No me voy a contagiar en el nombre de Jesús, y al final han tenido que pasar todos por la vacuna, la mayoría. Hemos tenido Dios ha permitido un acto de realidad, que Él no es una cosa aditiva a tu vida para que todo te vaya bien. No. Él es una decisión, una forma que ha entrado en tu corazón para transformar tu vida, vaya bien o vaya mal. Y a estos les está diciendo: tenéis que resistir por el Evangelio, tenéis algo que es bueno. Y Él está hablando en esta carta entera de que la persecución no es problema. Tendremos problemas, pero nuestra fe está fundamentada en algo más fuerte, que más allá de todo eso. Y vamos a ver varias cosas. Por ejemplo,
El trasfondo histórico que tiene esta carta es que había una persecución en Roma por Nerón. ¿Te acuerdas? Nerón en el año 64 incendió Roma. Fue el 19 de julio del 64. Roma era una ciudad vieja, totalmente vieja. Era una ciudad donde todas las calles y las casas eran de madera, calles pequeñas. Y Nerón, cuando lo vio, parece que dijo: esto tiene que cambiar. Y la quemó toda. Toda. Y echó la culpa a los cristianos. Y fue fácil, porque los cristianos eran ya perseguidos. ¿Qué persecución llevaban estos? Primero, acá está hablando de unas iglesias, dice, a los expatriados de la dispersión. Eran judíos que vivían en el exilio y también gentiles que se habían integrado a la iglesia. Acuérdate, la primera iglesia, los primeros años de la iglesia, los judíos se convertían, iban y predicaban. ¿Dónde predicaban los apóstoles? Las sinagogas. Primero el pueblo de Dios. Entraban en la sinagoga, hablaban con los judíos que había ahí. Si el judío comprendía y se convertía, salían a ser parte del camino. La iglesia del camino. No se llamaban cristianos, eran el camino. Cuando esos judíos se convertían, comenzaban a predicar a todo el mundo. Entonces venían griegos, gentiles, romanos. Acuérdate el que se convierte en su casa, él y toda su casa. Cornelio, ¿qué era? Era romano, y toda su casa se convirtió. Y entonces comenzaron a ir a la iglesia y se comenzaban a reunir. En una de las prédicas les dije, ¿cómo se reunían? Se reunían en la parte que era al lado de los ríos, donde había 12 hombres, se formaba iglesia. Se formaba la sinagoga o la iglesia o el sitio de reunión. Y comenzaban a venir, estaban los judíos y estaban los gentiles. Y en el libro de Hechos comienza a pasar algo. Esto es trasfondo histórico que te estoy diciendo. ¿Qué pasaba? Que los judíos comenzaban a decir: necesitamos circuncidarnos, que todos los gentiles vengan y se circunciden. Y el apóstol dijo: no. Se reunieron y dijeron: no, nada de circuncisión ni volver a los ritos antiguos. Acá el Señor Jesús ha dado su vida por nosotros y todos somos iguales. No hay distinción entre judío o griego, hombre o mujer, esclavo o libre. ¿Por qué? Porque venían los esclavos, predicaban en casa, habían milagros y de repente se convertía el patrón y comienza a ir a la iglesia. Y en la iglesia tienen que ser iguales. Y es lo que decía, no hay diferencia. Por eso en las cartas se habla, Pablo comienza a hablar mucho, me parece que es en Efesios, cómo debe ser tratada la mujer, cómo debe ser tratado el marido, cómo debe ser el esclavo, cómo debe ser el amo, cómo deben ser los hijos, los padres. Y tras ese trasfondo es lo que Pedro está viendo, que hay iglesias ahí arriba donde Pablo no pudo ir porque el Espíritu Santo no les dejó, pero Pedro sí puede alcanzar con su carta y le está dando instrucciones doctrinales y les está diciendo a estos, a los gentiles judíos de ahí, quién es Jesucristo y quiénes son ellos en realidad, quiénes son en lo que es la iglesia de Cristo. ¿Cuáles eran las persecuciones que había de los cristianos? Ahí no había empezado la persecución bárbara. Roma no estaba persiguiendo bárbaramente a los cristianos. Tenían una persecución de parte de los judíos, porque habían salido de los judíos. Entonces algunos judíos se convirtieron, se juntaron con gentiles, los del camino, pero son diferentes a los judíos. Y entonces los judíos llaman, es una secta, eso no sirve. Se alejan, hasta el día de hoy, se alejan de nosotros. No comparten la deidad de Cristo, no lo reciben como Mesías.
Los judíos no lo reciben, a menos que sean judíos mesiánicos, que son los que se convierten. Pero los judíos no reciben a Cristo. Es la piedra angular desechada, querido. Entonces hay una persecución por ahí. Hay otra persecución más. Y vamos a ver, 1 de Pedro 4:4. No, perdón, 1 de Pedro sí, 4:4. Mira la persecución que está pasando estas iglesias. A estos, está hablando aquí, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, a ellos les parece que ustedes no hacen lo mismo que lo que están haciendo ellos, en ese desenfreno de disolución. Los cristianos no hacían lo mismo. Como ya habían recibido al Señor, estaba mal para ellos ir a las fiestas donde bebían alcohol, donde había un vomitorio, terminaban de vomitar y seguían bebiendo hasta caerse, a tener comas etílicos. ¿Por qué? Porque era la forma espiritual de salir. Era una forma de adoración al Dios bajo. Había formas de adoración tremendas en Roma. Había orgías, había homosexualismo, había de todo. Entonces dije, a ellos los están ultrajando. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué es un ultraje? Van en contra de ti, abusan de ti. ¿No te pasa? ¿No te pasa? ¿No hay persecución así? ¿No hay persecución en el día de hoy de esa manera? Mira lo que dice el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Claro, es que no entendían lo que había. No entendían, los romanos no entendían. ¿Cómo puede ser posible que una persona que se le ha impuesto el castigo más severo, los griegos sobre todo no lo lograban entender, cómo es posible que una persona que se le haya impuesto el castigo más severo por ser un criminal, ese criminal sea adorado? Y había un problema en Roma. En Roma se decía que a los que se adoraban, que había que rendir culto, era el emperador. El emperador era un dios viviente, igual que los egipcios. El emperador era un dios viviente, el César. Entonces, ¿qué hacía? Rendir culto al emperador. Tenían, dentro de Roma, había varios templos donde estaban todos sus dioses. El sol, la luna, había un templo de la luna que se quemó. Tenía un montón de dioses. Y entonces la gente iba y adoraba eso. Pero ellos no entendían cómo los cristianos se niegan a adorar a nuestros dioses. No es posible. Y sin embargo, adoran a un criminal muerto en una cruz. Porque la cruz era maldición. Había penas de muerte. Había cantidad de penas de muerte. Había personas romanas que habían sido crucificadas. Y un romano, para ser crucificado, tiene que haber sido un asesino de asesino de asesino. Porque era la peor pena que había. Y ellos no entendían cómo era posible. Hay un ladrillo, que una vez lo traje para que lo veas, hay una inscripción, donde en Roma pintaron, se burlaban, ponen a un cristiano arrodillado
y arriba una cruz, con un burro crucificado, y decía, eso es el cristianismo, eso es para ellos el cristianismo. Ellos no llegaban a entender lo que era el adorar, o sea, el haber sido, adorar a nuestro Dios, a Cristo, porque para ellos era un criminal que había sido crucificado en lo peor, había entrado a lo peor. Capítulo 2 de 1 de Pedro, 2:12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y eso podemos ponerlo cuando trabajamos. Me estoy acordando de todos los que estamos aquí, o el testimonio que ha dado la hermana esta mañana. No va a decir nombres, pero todos vosotros sabéis, porque lo habéis escuchado. Y muchas veces pasa eso, en el trabajo, en todas las cosas. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, había una persecución de murmuración. Había una persecución en esa iglesia donde murmuraban de ellos. Y Pablo le está diciendo, vosotros tenéis que ser testimonio con buenas obras. Como decía Jesús, tienes que dar la otra mejilla. Si te piden la capa, si te piden el manto, no solamente el manto, la capa, también todo. Si tienes que acompañar una milla, no, 2. Vamos un poco más allá, porque somos diferentes. Entonces, era una revolución. Y ellos murmuraban. Y no solamente con eso, mira el versículo 20 del capítulo 2. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En otras palabras, si hacéis lo malo y te pegan, ¿qué de bueno hay ahí? Nada. Pero si haciendo lo bueno, te abofetean, sufres, te pegan, eso sí lo va a contar Dios, porque tú estás resistiendo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí la persecución era por insultos, por acusaciones falsas, por golpes. Y los cristianos estaban sufriendo. Estos que estaban aquí estaban sufriendo. ¿Qué pasó con el 19 de julio del 64 en Roma? Que tras este trasfondo del Imperio Romano, donde los cristianos estaban siendo perseguidos con insultos, con estas cosas, todo eso, Nerón aprovechó, incendió la ciudad. ¿Por qué? Porque los anales de Tácito, en los anales 15.44, él habla que la gente que estaba alrededor rumoreaba que el que había quemado la ciudad no eran los cristianos, era Nerón, porque él quería hacer una ciudad nueva. Y no solamente eso, sino que dentro de todo lo que era el gobierno de Nerón lo sabía, porque esa noche se deleitaba viendo las llamas. Y Nerón decía, qué hermosura es ver estas llamas. Le encantaba, todavía hizo poemas. ¿Por qué eran perseguidos los cristianos ahí en Roma? ¿Por qué aprovechó esto Nerón? Porque los cristianos se les llamaba caníbales. ¿Por qué? Porque tenían una reunión secreta. Se reunían en secreto y tomaban el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Y qué era la Santa Fe? Pero no nos permiten a los que no somos cristianos tomar de lo que ellos comparten. Así que ellos están en secreto haciendo canibalismo. ¿Qué pasó ahí? Decían que ofrecían niños para sacrificarlos, comérselos y beber su sangre. Acusaciones contra los cristianos.
Y lo único que hacían los cristianos era coger el pan y el vino y hacer la representación de la Santa Cena. Lo oculto, lo que se hace a puertas adentro. Por otro lado, Nerón escuchó lo que predicaban los cristianos, porque los cristianos comenzaban a predicar. Por ejemplo, Pedro, todo lo que habla en la carta, toda esta carta es acerca de aguantar porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Hasta ahora. Pero ¿qué pasó en la primera iglesia? Los apóstoles cuando comenzaron a predicar, la mayor parte de las cartas hablan: el Señor Jesús viene pronto y viene para juicio y viene para poner al malvado. Pero pasaron 60 años y no venía pronto. Pasaron 70 años y Juan en el Apocalipsis tiene la visión de cómo va a ser el final, pero no ha llegado Jesucristo. Han pasado 2000 años y el Señor Jesús no ha llegado. El pronto para ellos pensaban que era con el Imperio Romano, pero no fue con el Imperio Romano. El pronto pensamos que es con la Unión Europea. ¿Quién lo sabe? Solo el Padre. Especulamos mucho con el futuro, pero solo el Padre lo sabe. Estamos en el fin del mundo. En el 2000 se iba a acabar. 20 años, 22 años, seguimos acá. Sabe, el único que sabe es Dios. Pero lo que predicaban era eso. ¿Y cómo va a ser el fin del mundo? Y Pedro lo dice: será envuelto en llamas y en un momento así, ¡pum!, y desaparece la materia. ¿Qué hizo Nerón? ¡Llamas! Desaparece la materia. Los cristianos son culpables. Ellos predican de este fin y se ha acabado Roma. ¿Te das cuenta cómo los estaban asusando ahí? Increíble. Por otro lado, como había mucha perversión sexual, si tú has visto las películas, los romanos tenían una perversión sexual con mujeres, con otras mujeres. Las mujeres de romanos, por el marido, eran obligadas a acostarse con otro. ¿Por qué? Porque tenían que subir de puesto, entonces la mujer tenía que hacer caso. Y como la mujer se sentía humillada, sucedió algo en el Imperio Romano. Llegaron unos judíos. Los judíos eran muy estrictos con eso. Entonces, ¿qué tenían? La mujer la cuidaba, los judíos la protegían. ¿Qué hicieron las mujeres estas de los romanos? Para no ser entregadas a otros, para no vivir en eso, se convirtieron al judaísmo. Mujeres romanas convertidas al judaísmo. Y ahora sucede algo. Se ha quemado Roma, hay persecución. Nerón dice que son los cristianos. ¿Quiénes iban a aprovechar ahí? Los judíos. Los judíos comenzaban a incitar a esas romanas que vayan y digan que los cristianos fueron. Que la secta de los cristianos, los del camino, son los peores. Son los que han incendiado y los que están haciendo todo eso. Y estas comenzaban a hablarlo a sus maridos. Como se habían convertido a judías, ya no podían entregarlas a uno y otro. Se habían protegido. Pero había la puerta para fastidiar a los cristianos. Y la persecución comenzaba totalmente en lo que era el Imperio Romano. Es importante, ese es el trasfondo histórico donde la iglesia, que está en la parte de arriba de Turquía, está siendo perseguida, acosada. Entonces sucede algo. Pedro escribe esta carta, y cuando la escribe, lo primero que les dice es: Pedro, pone su nombre, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, les dice:
elegidos, y esto es algo importante, según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Una salutación doctrinal tremenda, porque les está diciendo a ustedes que son elegidos. Y comienza a hablarles. Él se pone como apóstol, porque él estuvo como apóstol, era el apóstol. Era una autoridad. Y es interesante ¿quién era Pedro? Voy a ir rápido a quién era Pedro y después vamos a entender un poco más la carta. ¿Alguien sabe quién era Pedro? Era un pescador. Era un hombre que era pescador. Betsaida y después en Cafarnaúm. Pescaba primero en Betsaida y después en Cafarnaúm. Era un pescador. Pero algo más se dice. Mira, es interesante porque acá vamos a ver cómo el Señor transforma una persona a algo que es tremendamente. ¿Cómo puede cambiar todo? Te estoy diciendo que Primera de Pedro es un tratado de doctrina de lo más profundo que hay. Pero Pedro, según Hechos 14:13, si vas a Hechos, te voy a recordar quién era. La misma Biblia habla todo esto. No tienes que salir de la Biblia. Ahí es bueno libros de fuera, pero no tienes que salir. En el capítulo 14 de Hechos, versículo 13, dice: no, perdón, no es ese. ¿Dónde está? Es Juan. Hay veces cuando apunto los versículos se me va un número. 4:13, perdón. No, si está 4:13, yo estoy leyendo 14 por 2. 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿de qué está hablando aquí el libro de Hechos? Acuérdate bien. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hombres sin letras. No eran analfabetos. Ahora, sucede algo. La carta de 1 de Pedro está escrita en el mejor griego, el griego más exquisito que existe. ¿Cómo es posible que Pedro escriba una carta así? Cuando es un hombre sin letras. Originalmente, cuando dice sin letras, quiere decir que carecía de una academia rabínica. ¿Tú te acuerdas de Pablo? Fariseos, a los pies de Gamaliel. Él sí era una persona letrada totalmente. ¿Por qué? Porque había estudiado en la mejor universidad que había. Pedro no había estudiado nada. Y era academias rabínicas. ¿Cuál era lo que se estudiaba? La Torá, todo lo que era el Talmud, todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento, los Salmos, todo eso se estudiaba más los libros de los rabinos. Y eso Pablo lo había hecho. Sin embargo, Pedro no, se dedicó a trabajar de pescador. ¿Y qué más hacía de pescador? Pues como él era comerciante, él tenía que saber hablar el griego más exquisito que había.
porque venían con acentos griegos de diferentes partes del mundo. Y como él estaba en medio del comercio, aprendió el mejor griego que había. Pero era iletrado en las cosas rabínicas. Entonces por eso dice sin letras y del mundo. Nos vamos enterando, o sea que no era, quizás es como las personas que pueden hablar, han aprendido a hablar un latín, no sabe escribir, pero se va a vivir a Estados Unidos, termina hablando el inglés, habla español, habla inglés, pero no sabe firmar su nombre. No pasa nada. Es analfabeto, pero habla 2 idiomas, mucho más que yo. Así es. Y Pedro es lo que tenía. Pedro es la parte que tenía. Él no había pasado a la escuela rabínica, pero sí había él estado en medio del fragor de la vida hablando el griego. Y escribe una carta preciosa en griego. Voy a volver a esa carta del griego, porque nos va a dar un punto buenísimo de investigación. Pedro era casado, y no voy a buscar todos los... Lo quieren poner en Roma como el padre el primer papa. El primer jefe de la iglesia fue Santiago, el hermano de Jesús en Jerusalén. Pedro no fue el jefe de la iglesia. En ese caso sería Santiago, el hermano de Jesús. Y ya nos metemos en complicaciones con las doctrinas del otro lado. Pedro estaba casado, porque la Biblia dice que fue con Jesús, y lo leemos. Hay varios apuntes. Vamos a ir, está en Mateo 8 y está en Lucas 4. Mateo 8, 14 al 17, Lucas 4, 38 al 41, pero vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Marcos capítulo 1, versículos 29 al 31. Dice, al salir de la sinagoga, ¿dónde estaba Jesús predicando? La sinagoga. Primero al pueblo. Vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Está hablando de la suegra de Pedro. Si tenía suegra, tenía mujer, porque era la mamá de su mujer que estaba enferma. Aquí hay una clave buena para las células. Si vas a una casa y hay alguien enfermo, ora por esa persona. Aquí Jesús hizo una célula. Salió de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés. Simón se fue a reunir. Simón y Andrés le dijeron, perdónalo. Simón le dijo, mi suegra está enferma, no nos puede atender, no te preocupes. Fue, la sanó, la levantó y la mujer se puso a atender. El mejor nolotil espiritual. Dios la sanó totalmente. En una casa, una célula. Interesante. Mira lo que dice 1 Corintios. Bueno, hay algunos que dicen, es que ahí la mujer ya había fallecido porque era viuda. Hay una doctrina en la Iglesia Católica. La mujer ya había fallecido y vivía con su suegra, claro, y ahí la sanó Jesús. Cuidado con lo que dice. 1 Corintios 9:5. Ya. Mira lo que dice. No tenemos derecho de traer con nosotros
una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas. ¿Quién es Cefas? Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Es lo mismo. ¿Qué tenía? Su mujer, y lo acompañaba y lo llevaba a todos lados. ¿Y qué hacían los demás apóstoles? Igual. ¿Y acá quién está hablando? Pablo. Dice, no, yo también no tengo derecho. No tenemos derecho también a yo tener una mujer. Claro que sí. ¿Eh? Bueno, y hay una tradición, como la tradición de que Pedro murió en Roma, por eso la carta era de Babilonia. Dice que la mujer de Pedro, en una tradición de esas, fue crucificada, y que las últimas palabras delante de Pedro le dijo: recuerda la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy estás con él en el reino. Y murió la mujer. Es una tradición, eso no es bíblico. Hay que poner claras las cosas. Lo que está en la Biblia está, lo que no podemos creer, podemos investigar, no está certificado, es tradición. Ha pasado de boca a boca y hay veces el teléfono se malogra. Ahora, Juan 1:42. Mira lo que hace el Señor. Es increíble. Acuérdate, está escrita la de Primera de Pedro en el mejor griego que hay. 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Qué quiere decir? Piedra. Dice de la palabra piedra en arameo y en griego. O sea, en arameo y en griego. Simón, hijo de Jonás. Tu nombre ya no es Simón, ahora eres Pedro, Cefas. Piedra. En arameo y en griego se lo dice. Y es importante. Cuando Dios asigna un nuevo nombre, un nombre nuevo, Él está haciendo una cosa, está redefiniendo a una persona, y la redefine a la persona y su destino. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham. ¿Te acuerdas de Jacob? Israel. ¿Qué es? ¿Cambio de nombre por cambio? No. Cuando le dice a Abraham: tú serás padre de multitudes, y le cambia el nombre, Él ha redefinido el futuro de esa persona. Va a hacer lo que Él tenía programado con él. Y lo mismo está haciendo con Pedro. Tú eres un pescador y eres Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. Jonás, Juan. Hijo de Jonás, tú eres pescador. Hoy te cambio y eres piedra, poderoso. Lo vuelve a definir y hace con él lo que él tiene programado. El que empezar la buena obra en ti la va a concluir como la concluyó con Pedro. ¿Qué pasó con el pescador? Se comenzó a llamar piedra. Soy piedra. El Señor me ha dicho que soy piedra. Eso es verdad. Hasta el momento que lo negó. Antes, tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y al ratito, no vayas a la cruz, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué era? Proceso. Redefinirlo a lo que Dios quería que sea: piedra. Hasta que al final
se le presenta y dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Redefinido. Pasan 64 años y dice: estas iglesias necesitan algo de fuerza, porque están siendo perseguidas, insultadas, vituperiadas. Hay todo esto. Se nos está viniendo una persecución tremenda. ¿Qué les voy a hacer? Les escribe y les comienza a decir lo mismo que empieza la carta: elegidos por la presciencia de Dios Padre. Entiende quién eres tú, porque yo lo he llegado a entender. Dios me ha amado desde antes de la fundación del mundo y me ha escogido de una manera clara. Yo no estuve un día... ¿Tú te imaginas que Dios no sepa? ¿Qué es la palabra? Hay dos sitios en la Biblia que habla de la presciencia. Hay dos sitios. Una es esta, la presciencia, no me acuerdo la otra. Es una palabra que dice el preconocimiento de Dios Padre. Ahora, hay dos doctrinas que son claras en el mundo, para que no te equivoques. Una es la arminiana, de un hermano, Arminio, un teólogo, Arminio, y la calvinista, que es de Calvino. Dos corrientes. Una habla de que la presciencia de Dios fue que Dios vio en el túnel del tiempo quienes lo iban a aceptar en su corazón y los escogió. Esa es la arminiana. Y la calvinista dice: no. De Dios salió y cogió un puñado de gente de ese basurero inmenso, de todos los que se iban a hacer, y dijo: estos son míos y no los voy a perder, estos los salvo. Y voy a hacer con ellos lo que yo me propongo hasta el final. Podemos entrar en la doctrina esa, puedes creer cualquiera de las dos, porque ninguna va a condicionar tu salvación. Si tú crees en el Señor Jesús, amén, eres salvo. Y tú puedes coger la que quieres. Pero Pedro está diciendo aquí presciencia. Está diciendo que por la visión de Dios, por adelantarse, Él te escogió. Y eso es tremendo. Por su presciencia. Y está hablando de algo increíble. Vamos de nuevo a 1 Pedro, porque a mí me encanta cuando lo leo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Elegidos de esa manera. Es increíble. Es increíble lo que Él les está diciendo. Pedro, el que no tenía letras, está hablando en esta carta de una doctrina de la Trinidad tremenda, que antes de la fundación del mundo Dios ya te conocía. Para Él, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Eso es una forma de decir las cosas. Eso no quiere decir que un día es 1000 años. No. Para Él es como. En otro sentido, para Dios no hay tiempo. No existe el tiempo como nosotros lo tenemos. Él está en todo espacio de tiempo. El tiempo existe dentro de Él, pero Él no existe en el tiempo. Y eso nunca puede limitar a Dios. Dios es más grande de lo que nuestro pensamiento puede ver. En el justo momento vino Jesucristo. Entonces, son cosas tremendas. Y ahora vamos a hacer rápido, a los que les guste entrar en lo de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que Pedro, un hombre que sabía el griego, escribe una carta tan hermosa y tan precisa? Vamos a ver qué dice en 1 de Pedro 5:12. ¿Te acuerdas una vez
que leímos que Pablo dictaba la carta a un amanuense, un escritor, que estaba en su escritorio, porque Pablo no miraba, y la carta de Gálatas comienza a escribirla con letras gigantes, porque no tenía quien la escriba, y él no miraba bien y escribe letras grandes, y él mismo lo dice. Pues vamos a ser detectives. 1 Pedro 5:12. Esperando y apresurados. No, perdón. 1 Pedro 5:12. Me iba hasta segundo. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Quién es Silvano? Si lo has escuchado, lo vas a tener que leer. ¿Quién es Silvano? Hechos 15. Hechos capítulo 15. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Silas, diminutivo de Silvano. Silas, el compañero de Pablo, es el que está con Pedro. Imagínate, y él está escribiendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Después lo acompaña en el 16, 19. Dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió de su mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y ya conoces lo que pasa. Silas, prisionero con Pablo, es el mismo que está escribiendo. Ahora, hay más cosas. Silas no solamente eso, sino que había sido algo más importante. Hechos 15:32. Ahí delante. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo, allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron. ¿Qué era? ¿Qué era? Profeta. Silas era un profeta, está entregado completamente. No solamente eso, versículo 22 del 15 que estamos leyendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos.
eran autoridades en Jerusalén. Eran personas que estaban comprometidos con la iglesia. Y ahora escuchan una cosa más. Hechos 16:37, un poquito más allá. ¿Te acuerdas que Pablo dice, soy ciudadano romano? Mira lo que dice. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Silas era ciudadano romano, estaba al lado de Pablo. ¿Qué se supone de Silas? Que él sabía el griego perfectamente. ¿Te das cuenta cómo Dios utiliza de una manera tan apropiada lo que le falta a uno? Mira, a Pedro, para que escriba esa carta de 1 Pedro, es la carta del Nuevo Testamento que mejor griego, en el mejor griego que fue escrita, sin errores, sin errores. Dice que es un griego exquisito. Dice, ¿cómo es posible que eso suceda con un pescador sin letras del mundo? Sí es posible. Primero Dios le cambia la idea, transforma su nombre, hace con él lo que quiere Dios para su propósito, lo transforma totalmente. El día de Pentecostés se levanta el cobarde, comienza a predicar y convierte 8.000 personas. 8.000 personas evangelísticamente hablando. Y no queda ahí, comienza a escribir cartas después de 60 años, comienza a escribir cartas para mandar a esas iglesias perseguidas, porque en Roma ha comenzado la persecución, desde Roma, todo el imperio, y necesitan apoyo. Y esta carta la voy a escribir, y le escribe con un tratado doctrinal tremendo, empezando por recordarles, sois elegidos. Ustedes no eligieron a Dios. Dios los eligió con un propósito, como a mí. Te puede cambiar, te puede transformar, puede hacer lo que Él quiere hacer contigo. Y les da una esperanza, aguanten hasta el final. Toda la carta de 1 Pedro es así. Pero Él no solamente hace eso, sino que Dios hace una forma de evangelismo tremenda. Busca a una persona que es Silas o Silvano, y lo une a Pablo. Parece que son afines, hacen un viaje, comienzan a recorrer la vida, le entregan por el evangelio. Silvano es una autoridad de la iglesia y al final es el que le está escribiendo la carta que Pedro está dictando. Por eso el griego es tan exquisito. Por eso Dios hace una cosa tan tremenda. Tú dices, pero vale, Señor, yo voy a seguir luchando, voy a hacer guerra espiritual, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero tú no tienes el panorama completo de lo que Dios está haciendo contigo. Tú no sabes lo que Dios está haciendo contigo. El panorama completo lo tiene Él. Y si tenemos que padecer por el Evangelio, que sea padecimiento por su propósito, no por mis pecados, no porque meta la pata, no porque sea rebelde y desobediente, que sea para gloria de Dios. Porque si hay que sufrir para Él, hay que sufrir para Él, porque el Evangelio es ese. Él tiene el plan completo y la venida del Señor está cerca. Puede ser mañana, puede ser dentro de 2000 años. Eso no me preocupa a mí, me preocupa que yo tengo que cumplir para lo que estoy en la tierra. Y ese es mi Dios. ¿Qué es lo que me llama? Evangelizar, unir, que Jesucristo sea el que entre en mi vida todos los días, que yo predique al lado de donde trabajo, con el que trabajo, con el que vivo, que predique con el ejemplo, que va a haber errores, toda la vida vamos a tener errores, que se van a burlar de nosotros, como estos hermanos, que nos van a perseguir, que van a hablar cosas en contra, lo sabemos, que se van a reír de nuestra iglesia, también lo sé, no tengo problema. El que ha muerto en la cruz, el que los romanos llamaban que era un asno en una cruz, ese es mi Dios, porque Él entregó su vida como sacrificio, porque ellos no entienden lo que es un sacrificio, porque ellos no saben
como el mismo jueves él tuvo que llegar al aposento alto, hacer la Santa Cena y morir al otro día. Ellos no entienden lo que era el sacrificio ritual del Antiguo Testamento cumplido en Jesucristo para darnos esa vida. Ellos no lo entienden y ni lo van a entender. Nosotros vamos a entender. Y los que vayan sumándose a la iglesia, a los que tú evangelizas, predicas y levantas y confortas. Es un tratado evangelístico aprender de estos hermanos. Es un tratado, tienen que trabajar en conjunto. Pedro no dijo, yo voy a escribir como yo pueda. No, estaba con Silas. Pablo dijo, yo me voy solo. No, estaba con Silas. Estaba con Timoteo. Estaba con Bernabé. Estaba Juan, con Marcos. Estaba toda esa gente en equipo. Formar equipo. Porque si a Pedro le faltaba escribir bien el griego, Dios le puso a Silas. Escríbelo tú. Yo te dicto el tratado doctrinal, lo que yo sé. Tú lo vas a escribir. Eso es bonito. No somos los que sabemos todo. Siempre nos va a faltar. Pero sí, Dios nos ha hecho una familia. La oreja es necesaria, la cabeza es necesaria, el pie es necesario, el corazón es necesario. No puede decir el pie porque no me vales. No. Todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios. Y el que más sabe y el que menos sabe, da lo mismo. Dios puede cambiar, como a Pedro le cambió el nombre, puede cambiar todo en un solo momento. Hermano, esa es la introducción a la carta de 1 de Pedro. Repásala, si quieres vuelves a ver el vídeo, está en Facebook. Porque todo lo que comencemos a analizar de la carta, como los primeros versículos, que no he entrado, solamente lo hemos tocado superficialmente, y hemos dicho que la Trinidad está en el versículo 2, vamos a entrar profundamente, paso a paso, en bloques, no en versículo a versículo, porque si no nos vamos a demorar más de un año, pero bloques, hacerlo en 4 o 5 sesiones. Léete la carta, haz que comience Dios a hablarte a través de ella. Esto está vivo. No tiene pies, no tiene ojos, pero esto escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Y tenemos que investigar. Enamórate de la palabra, hazme caso. Y el Espíritu Santo, cuando la abres, te comience a enseñar. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. ¿Quién va a venir a orar? ¿Hay alguien que está orando toda la hora? ¿Quién va a orar? ¿Daniela? Despídenos, por favor. Si quieres con micrófono.